Bien, amigos, seguimos analizando lo que ha sido este voto de investidura de Fernando Zavala. Estamos ahora con el economista Felipe Arizmendi. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto. Bien, tu primera impresión tú has estado en el Congreso, has estado ayer también viendo de cerca lo que estaba pasando. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha sido este debate y esta, digamos, entrega de confianza ya al fujimorismo y del Congreso de la República? Bueno, lo primero, yo noto un Congreso mucho más, digamos, de mucho mejor calidad profesional, con discursos mucho más elaborados. Siempre hay algunos congresistas mucho más hábiles que otros y mejor centrados, pero en general el consenso de aquellas personas que hemos visto los debates es que el nivel ha sido mucho mejor. La otra gran noticia es que se ha logrado un voto de confianza en esta investidura bastante alto, digamos, probablemente uno de los más altos que yo recuerde o que se tengan de registro en los últimos 20 o 30 años. Y además, el Perú se pone a caminar ya directamente, o sea, se completa esta etapa, digamos, de transición y se tiene ya un gabinete con plena confianza para empezar a trabajar, que al final es lo que a la gente le interesa, que empiece a haber resultados concretos, ¿no? Bueno, pero a ver, ayer Zavala tuvo un planteamiento que fue criticado por los fujimoristas y por varias otras tiendas, en el sentido de que no estaba diciendo nada de cómo había recibido las cosas. Pero hoy día Fernando tuvo el acierto fundamental de escuchar esta crítica, procesarla y reaccionar y decirle a sus ministros que hicieran un balance de lo que habían recibido. Y eso ha sido lo que ha terminado no solamente convenciendo al fujimorismo, sino a la opinión pública también en las calles, ¿no? En las redes yo escuchaba en el radio, en diferentes lugares, oye, bueno, por lo menos nos están contando que esto ha sido realmente una debacle lo que hemos recibido. Eso ha sido un acierto. Sí, efectivamente, el consenso entre los, digamos, economistas, analistas, los que podían estar ahí, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, es que efectivamente hubo reflejos muy rápidos de parte del presidente del Consejo de Ministros, de los otros ministros que intervinieron, y que en general eso, digamos, logró un ambiente de distensión y de mucho mayor armonía que se ha reflejado ya en las intervenciones del día de hoy, y que es muy positivo, ¿no? O sea, desde el punto de vista, yo como economista lo que veo es que el temor que había de un proceso largo de investidura y que pudiese poner que pudiese preocupar a los agentes económicos respecto a si iba a ser una transición fácil o no, creo que eso se ha superado y obviamente el gobierno y la bancada de Fuerza Popular tendrán que conversar muchísimas cosas, pero por lo menos ya se da un gran paso en dirección de la gobernabilidad del país, ¿no? Ahora, hubo temas como, por ejemplo, el del IGB, que no se presentó, como la ley Doerran con nombre propio, que no se presentó y que, por lo tanto, iban ya en el camino de, digamos, aplacar las discusiones y facilitar el voto de investidura. Eso fue un acierto también por parte de Alfredo Torne. Sí, yo creo que en general hay ciertos temas, materias que pueden ser de amplia discusión. El IGB es un tema complejo. Es complejo hasta por el tipo de nombre que le hemos puesto a ese impuesto. Se llama IGB cuando en realidad es un impuesto al valor agregado. Hay toda una discusión si se debería bajar, crear un verdadero impuesto a las ventas en cascada con tasas mucho menores, por ejemplo, alrededor del 4% y efecto en cascada y con una capacidad para el consumidor final de poder tener una devolución de sus impuestos. En fin, hay muchas fórmulas, pero al final no era conveniente enfrascarse en una discusión que es sumamente técnica y que en general, además, creo yo, que las medidas de tipo tributario se tienen que dar dentro de un paquete más amplio y con el propósito de lograr eventualmente más recaudación, ampliar la base tributaria y facilitar el pago de los impuestos, ¿no? Que generalmente es lo que siempre se intenta en una reforma tributaria. Esas tres metas son típicas, ¿no? Dos cosas. Una es la SUNAT, ¿no? La SUNAT termina siendo siempre un problema en el sentido siguiente, ¿no? Es un cuco, no aparece ayudando, es un obstáculo y entonces esa sensación de que estamos, digamos, en las manos de este organismo sin que nadie nos pueda proteger es algo que debería terminar, ¿no es cierto? Lo había dicho aquí Alfredo Torne antes de ser ministro ya, digamos, plenamente y comentaba, sí, pues es un asunto que tenemos que resolver, ¿no? Es lo que se escuchó. Yo personalmente escuché que de parte del presidente del Consejo de Ministros y
digamos, en expresión de varios de los congresistas, tanto del Partido de Peruanos por el Cambio como otros congresistas, precisamente opinar en ese sentido, en que la SUNAT debe ser una institución obviamente exigente, tiene un mandato por ley de recaudar impuestos y cobrar los impuestos que tiene que cobrar, pero a su vez no tiene por qué ser hostil. O sea, se puede tener una SUNAT amigable en el sentido de que brinde las facilidades a todos los contribuyentes, enseñe a los contribuyentes cómo cumplir con sus obligaciones y sea lo suficientemente razonable en términos de las exigencias. Lo que no puede ser la SUNAT es un instrumento que sirva pues para espantar a todas las pequeñas y microempresas y llevarlas hacia la informalidad, sino por el contrario, llevarlas hacia la formalidad, que es además uno de los metas o uno de los objetivos, clarísimos del presente gobierno, ¿no? Una formalización de la producción, del empleo, en general de la actividad económica. El PBI está, si no me equivoco, cerca del 4.2% estimado para este año. En la tasa de crecimiento, ¿no? Sí. Ya. Entonces, alguien va a decir, ¿cómo se pueden quejar los periodistas, los economistas, los políticos? Dirá pues el presidente Humala, la señora Heredia, hemos hecho un gobierno estupendo, les hemos dejado 4.2% de crecimiento. Ahora, yo quisiera que tú expliques, Luis Felipe, ese 4.2% que es cierto, numéricamente, ¿cómo está conformado adentro y por qué? Bueno. ¿Por qué hay 4.2 y por qué puede ser engañoso que alguien diga, para gente que no está preparada, mira que hemos dejado 4.2%, súper bien? Sí. Lo primero es que un país debe tratar de crecer a la tasa potencial, es decir, acercarse lo máximo que pueda a la tasa potencial. ¿Cuál es la tasa potencial de crecimiento del Perú? Probablemente unos años atrás era 6% y se podía llegar a esa tasa. Hoy probablemente está más entre 5 y 5,5% por efectos de que el mundo no está creciendo a la misma velocidad que tenía años atrás. Pero igual estamos lejos de ese 5, 5,5, eventualmente 6% a la tasa a la cual debería crecer el Perú. En el caso particular del promedio de la tasa de crecimiento del gobierno del presidente Humala, ha estado claramente por debajo del PBI potencial. O sea, no logró hacer que el Perú creciera durante los 5 años de su mandato todo lo que el Perú podía crecer bajo un manejo económico diligente. El otro problema es que ahora, hoy en día, este 4,2% de proyección de crecimiento para el año 2016 incluye el efecto de varios proyectos mineros que han entrado en producción y que están dando un empuje importantísimo, muy importante, que no está siendo acompañado por la demanda interna. La demanda interna está creciendo, y lo dijo el ministro Torne, alrededor del 1,3, 1,5%, y por lo tanto la actividad económica cotidiana de los peruanos no muestra el dinamismo que está mostrando la exportación, y en particular por los nuevos proyectos tipo Toromocho, Las Bambas, etcétera, Constancia, que entra en producción. Ese 4.2 tiene la mitad, por lo menos, que es de la minería. Sí. De crecimiento. Esa parte de crecimiento viene por los nuevos proyectos que han ingresado, sí. Claro, y eso tiene también, o sea, entonces hay que entender que lo que necesitamos es un relanzamiento económico muy importante. Mira, y aquí ha hablado Fernando el sábado de 5% de crecimiento anual, más o menos el hecho ahí, ¿no es cierto? Nuestro objetivo es crecer por encima de 5% anual. Así es, por encima de 5%. Ya, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero y el gobierno lo ha expresado, yo creo que en eso hay consenso, hasta el Frente Amplio está de acuerdo con eso, que hay que destrabar el proceso de sobreburocratización y lo que le llaman, digamos, toda esta tramitología, mal llamada tramitología, que en realidad está empantanando mucho de los negocios, desde el pequeño y microempresario que se quiere formalizar y tiene que ir a una municipalidad y atraviesa realmente un mare magnum de cosas, hasta la gran empresa que tiene también muchas trabas, no solamente por el lado ambiental, porque eso es, no te digo que sea un mito, existen, pero en realidad hay muchas otras trabas del lado ordinario, no únicamente medioambiental, que ha tenido digamos, un surgimiento muy importante en los últimos años, que también lo atrasa. Las municipalidades, por ejemplo, hay que buscar algún mecanismo legal que homogenice los tupas de las municipalidades para un montón de trámites. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. Habrán algunos trámites especiales según cada circunscripción, en función a la geografía, al ambiente natural, a lo que fuera, pero hay muchos temas, por ejemplo, una licencia municipal ordinaria para poner un negocio, pues, o poner un cartel. Yo siempre saco el caso de San Isidro, del edificio Belcorp, y me lo menciono para que se den cuenta que en San Isidro también pasan cosas. El municipio de San Isidro se tomó 16 meses en autorizar al edificio Belcorp que retire únicamente el trapo que estaba encima de su logo corporativo, su imagen corporativa en el edificio.
A ver, ¿cómo se pueden demorar 16 meses para autorizar, ¿no es cierto?, retirar un trapo? Es una cosa absurda. Más aún en San Isidro, no me vengan con tonterías. Bueno, de ese tipo de trabas está lleno el Perú. Creo que en esto coinciden todos los grupos políticos y además todos los analistas económicos, que una de las primeras cosas para fomentar inversión privada y también inversión pública, porque los mismos municipios, gobiernos regionales, los propios organismos descentralizados, etcétera, las APPs, todos andan trabados por un montón de procesos. Entonces, ahí hay un esfuerzo enorme que se puede hacer y eso solamente liberar al Perú de esas cadenas puede traer entre 2 a 3 puntos porcentuales de crecimiento económico, producto de una mejor inversión pública y una mucho más amplia inversión privada. Porque hay muchísimas cosas por hacer en nuestro país. Solamente en turismo, si nosotros nos convenciéramos que podemos ser realmente un país turístico competitivo a nivel mundial, entre aeropuertos, carreteras, caminos, nuevos hoteles, restaurantes, etcétera, tenemos para llenar las hermosas regiones del Perú. ¿No es cierto? No puede ser que el segundo atractivo más importante que tenemos, que es Cuelap, todavía se tenga que llegar a lomo de bestia, por amor del cielo. O sea, estamos en el año 2016 y eso es verdad. O en la selva norte del Perú, prácticamente no existen aeropuertos para cierto tamaño de aviones. O sea, sitios tan interesantes como Chachapoyas, por ejemplo, por mencionar un lugar, no tiene un aeropuerto de las condiciones que debería tener. El Cusco, por amor del cielo. El aeropuerto del Cusco todavía sigue metido en la ciudad del Cusco. El aeropuerto de Chinchero, ¿hace cuántos años se habla de ese aeropuerto? Décadas. Entonces, pues, y estamos hablando del Cusco. Hay Punta Cana en República Dominicana, todo lo lindo que puedas querer que es Punta Cana, fantástico. Lo único que tiene es playas, ¿ok? Es un 12 paso de arena, no exacto, hay más. 12 millones de visitantes por año. 12 millones. ¿Cuántas veces más que Perú? Aproximadamente 5 veces más que el Perú. Increíble. Y el Perú tiene todo. Todo. Entonces, ahora, solamente allí podría haber un boom de inversión que te moviliza un montón de factores, porque hay que construir hoteles, carreteras, se da trabajo, hay mucha mano de obra que se emplea, o sea, y hay trabajo permanente que queda. En un país que además tiene riquezas culturales, gastronómicas, geográficas, en fin, me cansaría. Luis Felipe, nos ve una madre de familia, nos ve un padre de familia, está en su casa, entiende un poco lo que ha pasado, pero tú eres un economista. ¿Tú qué le comentarías a esa persona que está en su casa, que trabaja todo el día como todos, que se levanta muy temprano, que tiene una economía reducida? ¿Qué va a pasar con el Perú a partir de este momento en adelante? Bueno, yo soy bastante positivo porque el mensaje que se ha dado hoy día en el Congreso de la República es que se tiene un gobierno ya en plenas funciones, en que hay la capacidad de dialogar y de ponerse de acuerdo en lo fundamental para el Perú, y eso debería permitir que la inversión pública y privada que va a aumentar en los próximos años genere más puestos de trabajo. Si nosotros crecemos a 5% o más, se crean suficientes empleos para toda la fuerza laboral que ingresa a trabajar cada año. Es como un número mágico. Y para eso necesitamos que el total de la inversión pública y privada exceda el 25% del PIB. O sea, similar o más que el 25% del PIB. Cifra que el Perú ya ha alcanzado en el pasado. O sea, buenas noticias. Son buenas noticias. Hoy día muy buenas noticias. ¿Tú crees que Pedro Pablo debe llamar a Keiko para agradecerle? ¿Keiko a Pedro Pablo para decirle ya? No. ¿O no es necesario? Sí, yo creo que es bueno que conversen. O sea, son los dos líderes políticos más importantes. Uno, el presidente de la República, y la otra, la lideresa política de la bancada más importante del Congreso. Muy bien. O sea, yo creo que el término de firmes y felices por la unión va precisamente en eso, la unión de esas fuerzas políticas, por lo menos para gobernar en función de la población, ¿no? No para que necesariamente tengan que hacer un pacto, una alianza política, pero sí juntarse en el interés de todos. Muy bien. Gracias, Luis Felipe, muy amable. Gracias a ti. Bien, amigos, ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una semana intensa, una semana muy importante, muy positiva. Creo que la cosa va para mucho mejor para el país. Efectivamente, firme y feliz por la unión fue lo que dijo Pedro Pablo, lo que dijo Fernando Zavala, y quizá podamos soñar con ese país que todos nos merecemos. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto. Buen fin de semana, descanse usted, vaya a misa y descanse. Gracias y buen fin de semana. Adiós.